quiero hablar en esta tarde acerca de cómo enfocar nuestra oración a Dios. Un enfoque de oración. Mi última predicación en julio estaba hablando en Efesios 6 y recuerdas al apóstol Pablo cuando está hablando a la iglesia, a los efesios, que se vistan con la armadura de Dios. ¿Recuerdas? En aquel tiempo el dominio romano era tan fuerte que sirve incluso de ejemplo en la palabra de Dios. Y Pablo está mostrando la armadura de un soldado romano para mostrar cómo el cristiano vive en medio de una batalla y en medio de esa batalla tiene que estar bien preparado con el escudo, con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio, con la espada que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero va a haber una segunda parte de la que también el apóstol Pablo habla. Y él está diciendo en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que por un lado, Pablo está hablando: ponte la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo terminado la prueba, estar firme. Eso lo habla Efesios 6, el versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo superado la prueba, permanecer firmes. Y resistir, iglesia, es hacer oposición. Resistir es cuando viene la adversidad y la dificultad, yo pueda estar firme y no retroceder. ¿Ves? Cuando hay una pelea y uno golpea más fuerte y otro es el que se está debilitando y cae al suelo y medio se está tapando, pero en la pelea y en la batalla de la fe, el cristiano es llamado a tomar la armadura de Dios, ponerse firme y no retroceder del lugar donde Dios nos ha puesto. Y aquí una primera parte, la armadura de Dios para resistir en el día malo, porque siempre hemos hablado, día malo y dificultades vienen a todas las vidas y a todos los corazones. Amén. Y el pueblo de Dios no está exento, porque vivimos en un mundo pecador. Y aunque nosotros hemos sido lavados y purificados por la sangre preciosa de Cristo y vivimos en una vida de fe, no cabe duda que también tenemos que pelear como buen soldado. Amén. Y la primera parte es una armadura, pero la segunda parte dice orando con toda oración y súplica. Cuando uno realiza una súplica es cuando con humildad está buscando al Señor. La súplica es cuando yo me dirijo a Dios y le digo: Señor, te ruego, pero mi actitud, mi condición está siendo de humildad y de sumisión a Él. Y eso es cuando la palabra dice orando con toda oración y ruego, velando. Dice orando constantemente en mi espíritu, en mi corazón. Y quiero darte 5 puntos acerca de una oración efectiva y una oración que realmente no es que mueva el corazón de Dios, pero es una oración efectiva como la que habla Santiago capítulo 5, cuando dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas veces no hemos leído ese texto en Santiago 5? Mira a Elías, el profeta Elías dice: un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, sin embargo oró para que no lloviera en 3 años y 6 meses y no llovió. Y volvió a orar y de nuevo lluvia cayó sobre la tierra. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero hablarte de 5 puntos importantes en la oración. Quiero hablarte de la oración cristiana, porque la oración, el que ora, es muy importante que sepa que es hijo de Dios. Oraciones eleva a todo el mundo. Es más, vivimos en medio de una sociedad que se ha creado su propio Dios en su mente y en su corazón. Y muchos te dirán: si yo hablo con Dios.
y hemos cantado, tú eres el Dios al que adoramos, el Todopoderoso y el Soberano. Pero uno dice, todo el mundo levanta una oración, pero la oración cristiana es aquel que el Hijo de Dios levanta un clamor a su Padre Celestial. Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que eleva una oración, aquel que es hijo de Dios, a los que le recibieron, a los que creen en Jesucristo, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante en 1 de Juan 4, 9. Ven conmigo, vamos a buscarlo, 1 de Juan 4, 9. Dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La oración que eleva un hijo de Dios es la oración que eleva a su Padre Celestial, porque sabe que es hijo y que ha sido lavado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aquel que le ha recibido, aquel que cree en Él. Y fíjate en el amor de Dios, porque todo el mundo habla que Dios me ama, haga lo que haga. Y la palabra de Dios habla que el amor de Dios se refleja sobre la raza humana por cuanto envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda y que tenga esa vida eterna. Amén. El apóstol Pablo también está hablando en el libro de los Romanos, en el 8:15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu que tú y yo hemos recibido es un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cada vez que tú invocas el nombre del Señor es porque tú estás aclamando a tu Padre Celestial. Eso significa Abba Padre, mi Padre Celestial. Así que el espíritu que hay en mí no es un espíritu de temor, no es un espíritu como yo caminaba antes de conocer a Cristo. He sido adoptada por Dios, mi Señor, a través de Jesucristo. Así que yo puedo clamar, Abba Padre, mi Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es importante que tú y yo sepamos que la oración es aquella que hace un hijo de Dios a su Padre Celestial. Quiero ponerte un ejemplo. Libro de Hechos, número 19, dice la Escritura que en aquel tiempo a través de Pablo se sucedían un montón de milagros. Gente que era sanada aún llevaban sus mantos y sus ropas, y dice la Escritura en Hechos 19 que la gente era sanada en el nombre de Jesucristo. Pero dice también que había mucha gente ambulante, hechiceros ambulantes, lo que hoy tú y yo podríamos decir charlatanes y gente que va anunciando, y dice que invocaban en el nombre del Dios de Pablo. Hechos 19, versículo 13, dice así, búscalo conmigo, Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que
huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué me muestra la palabra del Señor? Que quien invoca el nombre de Dios y quien invoca el nombre de Jesucristo tiene que ser un hijo de Dios. Porque mucha gente dice al Dios que invoca Pablo y dice que los demonios dijeron, a Jesús conozco y Pablo sé quién es porque reconocían la autoridad que venía en el nombre de Cristo, pero vosotros quiénes sois. Y se abalanzó sobre ellos 7 personas y tuvieron que salir huyendo. Todo aquel que ora y que clama al Señor es un hijo de Dios que busca a Dios y Dios le reconoce y sabe que le está clamando. Amén. ¿Qué sucedió con Jonás? ¿Recuerdas Jonás? Dios le manda a Nínive y Jonás hace todo lo contrario. Dios manda a Jonás a que predique aquella ciudad y le dice, Jonás, habla a Nínive porque en 40 días, si esa ciudad no se arrepiente, yo la voy a destruir. Y Jonás va al lugar contrario y dice que toma un barco y que va camino a Tarsis y que en medio de esa travesía se levanta una tempestad que los 5 marineros que estaban en aquel barco, dice, y empezó a clamar cada uno a su Dios. Dios en minúscula. Jonás capítulo 1. Y los 5 tripulantes, los 5 marineros, viendo que el mar prácticamente iba a partir la embarcación, y empezó cada uno a clamar a su Dios. Y era tan fuerte la tempestad que dice la Escritura que echaron a suertes. Es como si cogemos un dado, 5, y cuando eran 5 marineros y dicen, por quien salga la suerte, por ese es por quien estamos en tal situación. Porque a veces la superstición, y viendo ese mar tan embravecido, la gente pensaría, a ver quién de estos la ha liado, porque la tempestad que se ha montado aquí no es ni medio normal. Y empezaron a echar a suertes, y dice la Escritura que la suerte recayó sobre Jonás. Y lo primero que le dicen a este hombre es, ¿quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué oficio tienes? ¿Y cuál es tu origen? Y Jonás, que había estado escondido abajo en el sótano, que no quería escuchar la voz de Dios, pero Jonás tuvo que decir, yo soy hebreo y mi Dios es Jehová de los ejércitos, creador del mar y de la tierra. Yo soy. Y dice la Escritura que todos temieron cuando Jonás habló de esta manera. Pero si cada uno estaba clamando a su Dios con minúscula, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Muchas oraciones son emitidas por todo el mundo, pero solamente los hijos de Dios, quien ha entregado su vida a Cristo, quien ha entendido que en la obra de la cruz está nuestra fuerza, nuestra muerte y nuestra resurrección, es quien realmente llega a ese corazón de Dios, iglesia. La segunda parte que yo quiero hablarte es que la oración de un hijo de Dios también tiene que mostrarse por una vida piadosa. Es el segundo punto de una oración eficaz, de una oración efectiva. A veces pensamos que cuanto más bonito le hablemos a Dios, Él nos va a escuchar mejor. E incluso hay algunas personas que me dicen, pastora, ora tú, que yo no sé, que a ti Dios te va a escuchar más, pensando que es la posición lo que nos da acceso a Dios. Y lo que no sabemos es que todo aquel que invoque el nombre de Cristo es salvo y el Señor nos oye. Dios no busca ni la elocuencia, ni el intelecto, ni la sabiduría humana. La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que yo necesito tener es fe en que si soy hijo de Dios, hija de Dios, sé que Dios me oye y me escucha. Amén. No necesitas años de estudio ni mucha elocuencia. Dios está respondiendo a mis oraciones desde que soy bien jovencita y conocí al Señor. Y el mismo Dios que me llamó con 5 o 6 años es el mismo Dios que me sigue escuchando a día de hoy. Y no necesito grandes párrafos, necesito
mi corazón delante de Él. Número dos, una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? ¿Recuerdas el Salmo 139, el versículo 23? Cuando el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. ¿Sabes qué es una oración efectiva en una vida piadosa? En todo cristiano que busca agradar a Dios, que se esfuerza, no en mi carne, se esfuerza por buscar la voluntad de Dios en su vida. Porque a veces queremos los privilegios de ser hijo, pero no entendemos las obligaciones de ser hijos de Dios. Y Dios nos ha llamado a guardar su palabra, a guardarnos en medio de este mundo. Dios nos ha llamado a buscar agradarle, y buscar agradarle a veces significa entrar por una puerta estrecha y caminar un camino estrecho, porque este mundo va a decir sí y va a decir que todo es bueno y todo está bien, aunque la palabra de Dios está diciendo: hijo mío, te estás perdiendo. Ven conmigo a Santiago. Santiago 4, versículo 3, dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay oraciones que no son efectivas porque no buscamos agradar a Dios ni buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Y Santiago dice: pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Habéis puesto la mirada en las cosas de este mundo. Señor, dame una casa. Pero a mí no me vayas a dar una casa cualquiera, Señor. A mí dame una casa, y Señor, y quiero. Y a veces nuestras peticiones están enfocadas en vanidades de la vida. Y por eso dice Santiago: pedís y pedís mal para vuestros propios deleites. Y está diciendo: la amistad con el mundo. ¿Qué es el mundo? No son las personas, es el sistema establecido. Y el sistema establecido es completamente contrario a Dios. Es una vanidad de vida, es un orgullo, es una arrogancia, es vivir en una opulencia y en un estatus y en una posición que a la vida de un cristiano, donde Dios nos llama a la mansedumbre, a la humildad, al amor verdadero. Te amo no por lo que me puedas dar, sino porque eres mi hermano y mi prójimo. Te amo, como dice 1 Corintios 13, no mirando lo mío propio, sino mirando por los demás. Ceder, tener paciencia. ¿Eres paciente con la gente que te rodea? ¿Eres paciente con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? A veces estamos pidiendo cosas que no son oraciones ni efectivas ni eficaces. Y Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos en una vida piadosa que busca agradar a Dios. Señor, examíname. ¿Eso significa que voy a ser perfecto? ¿Que ya no voy a caer en nada? Para nada. Probablemente uno estará cayendo y fallando porque aprendemos en un área, pero nos damos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo, porque la santificación es un proceso en nuestras vidas. Por eso en algunas áreas habré superado la prueba, pero en otras áreas Dios tiene que seguir tratando mi vida y mi corazón. Pero mi actitud tiene que ser buscar y honrar, agradar a Dios. Que una oración efectiva pasa por una vida piadosa que busca esa rectitud y agradar a Dios en todas las cosas. Una vida que se cuestiona. Alguien hoy en día le dice a Dios: Señor, examíname y pruébame.
Que no, que casi todo el mundo viene a Dios con la lista de la compra. Señor, y te pido, Señor, y te pido, y Señor, y te pido, y Señor, acuérdate, y Señor, te recuerdo, y Señor, y Señor. Buscas tu primer momento de oración. Señor, examíname y pruébame. Si hay en mi camino de maldad, corrígeme, Señor, enséñame, porque yo quiero agradarte. Dios conoce la necesidad, el problema. ¿Recuerdas el Salmo 139? Ni aún está la palabra en la boca y Dios ya la conoce. Si Dios conoce tu corazón, ¿le vas a engañar? ¿Le vamos a mentir? ¿Vamos a camuflar cómo estamos? Imposible. Dios conoce mi entrada, mi salida, mi levantarme, mi sentarme. Dios lo conoce todo de mí. Pero por lo menos que en mi actitud y mi corazón esté, mi intencionalidad esté en buscar agradar a Dios. Eso es oración efectiva y eficaz. Siguiente punto. La oración reconoce las limitaciones humanas y pone a Dios en control de todo. La oración efectiva y eficaz reconoce las limitaciones humanas y pone a Dios en control de todo. Cuando, iglesia, lo sabemos todo, lo conocemos todo, tenemos todos los elementos de juicio a veces para tomar decisiones en nuestra vida, desde trabajos, relaciones, decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida. Había un joven que me decía el otro día: Gema, ¿y qué te parece Valencia para vivir? Digo, bueno, pues depende de cómo lo mires, porque una cosa es irte a Valencia de vacaciones y otra cosa es ir a Valencia para trabajar. ¿Qué es lo correcto? Pues mira, yo no te puedo decir. Hay gente que es más de ciudad, hay otros que son más de costa. Hay gente que le gusta la vida rápida, hay gente que le gusta más una vida tranquila de un pueblo. En todo lugar donde Dios te haya guiado, tendrás bendición. Pero preocúpate y ocúpate de que tu oración efectiva sea pedir a Dios dirección. Y una oración efectiva es la que reconoce sus limitaciones. Señor, yo no lo sé, pero tú lo sabes todo. Tú vas por delante de mí. ¿Este trabajo es el correcto? Mira, Señor, que estoy a punto de dejar esto, pero esto que tú tienes es para mí. Encamina mi vida y mi corazón, Señor. Y quiero que leamos Romanos 8:26. Romanos 8:26. En medio de mi limitación, y el apóstol Pablo lo sabe recalcar de una forma maravillosa. Romanos 8:26 dice así, alguna vez ya lo hemos leído. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No hay nada mejor, iglesia, que buscar la dirección de Dios en mi vida. Y está diciendo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mira bien que no dice: y el Espíritu me sustituye. Dios no sustituye la parte que el cristiano tiene que hacer. Dios no va a hacer lo que a mí como hijo de Dios, como mujer de Dios, como hombre de Dios, que busca agradar a Dios en mi vida. El Espíritu Santo me va a ayudar. Él me ayuda. Pero no va a hacer lo que yo tengo que hacer, que es clamar al Señor y ponerme delante de Dios con toda oración y ruego y presentarle mi vida. El Espíritu, en medio de mi debilidad, me ayuda. Pues ¿cómo orar como conviene? Señor, ¿por qué oro? Recuerdo 10 años atrás, cuando yo caí enferma, y recuerdo estar orando al Señor por sanidad. Y yo decía: Señor, que no me operen, Señor. Pero en las manos de Dios estaban nuestras vidas y Dios decidió
operación, porque para Él no era nada sanarme, pero al mismo tiempo la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y orando al Señor cada noche que yo me juntaba con la familia para orar e interceder, el Espíritu Santo comenzó a colocar esta oración: Señor, pon tu mano en toda intervención y que haya una regeneración de tejidos, que haya una regeneración de tejidos, que haya una regeneración de tejidos. Cuando subió la médica que me había operado, me había operado y me dijo: Gema, todo está bien, pero ahora tiene que haber regeneración de tejidos. Y era prácticamente la misma oración que nosotros 2-3 meses atrás habíamos estado orando en casa. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo acude en mi ayuda e intercede por los santos con gemidos indecibles. Así que yo tomo la ayuda del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y una oración eficaz y eficiente es la que conoce las limitaciones y deja a Dios en control de todas las cosas. Primera de Crónicas 29. Sé que estoy dando varios textos, pero luego en casa repásalos. Primera de Crónicas 29, mira cómo el rey David pone a Dios como soberano, como autor de gloria, de honra. David había preparado todos los utensilios para la casa de Dios. Y fíjate qué oración hace de Dios y cómo resalta el control, el gobierno y la soberanía de Dios. Primera de Crónicas 29:11 dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Está declarando un poder de Dios: Señor, tuya es la magnificencia, tuyo es el poder, tuyo es el honor. En ti está el poder y el control de todas las cosas. Tú tienes el dominio. Y querido hermano, cuando tú y yo nos dirigimos al Señor, no busquemos oraciones elocuentes, busquemos oraciones que realmente pongan a Dios en control de toda situación. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarte en Él es que tu gozo, tu mayor felicidad, tu mayor contentamiento sea la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que hace Dios? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando tú te deleitas en su presencia, Dios acomoda su perfecta voluntad a tu corazón. Entiéndeme lo que te digo, porque muchas personas dicen: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y a ti se te pueden pasar 1001 peticiones por aquí. Y tú te piensas que Dios va a hacer: venga, y toma esto, y claro que es esto. No. Deleítate a sí mismo en Jehová. Pon tu corazón en Él. Deleítate en su presencia. Porque cuando estás en la presencia de Dios, lo que va a hacer Dios es acomodar su perfecta voluntad a tu vida. Y lo que te va a conceder y la petición que te va a conceder es lo que ya está en la presencia de Dios y en su soberana voluntad. Por eso es tan importante que yo confíe en la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable, iglesia. La voluntad de Dios en todo. El Señor dice que Él produce tanto, la palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Cuando tú dejas el control a Dios, Filipenses 2:13, Dios es el que produce en ti el querer. Es decir, Dios siembra la semilla
la hace germinar y produce en tu vida su perfecta voluntad. Dios pone el querer y Dios pone el hacer. Dios no te va a decir que Él va a hacer algo si no lo pone en tu corazón y lo hace germinar como una semilla y produce el fruto de su perfecta voluntad, iglesia. La oración efectiva, y voy por el cuarto punto, es que tiene una ruta segura. La oración eficaz del justo, hay una ruta segura y trazada. Ven conmigo a Romanos 8, 28. Hemos oído muchas veces, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Una oración eficaz. Sabe el Hijo de Dios que hay una ruta segura y que Dios tiene marcado todos los planes. ¿Has pasado con tu coche por diferentes puentes aquí en Madrid? Y tú sabes que cada X metros hay un teléfono y cada X metros tú tienes, por si te ocurre algún accidente o tienes algún problema con tu coche, que puedas llamar en los túneles de Madrid. Cada X metros hay preparado un teléfono, una zona de emergencia. Una oración efectiva. El cristiano sabe que ya hay una ruta establecida y que los imprevistos del hombre es lo que Dios tiene preparado y establecido en su perfecta voluntad. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toma esta palabra, porque con tu espada atravesarás a tu enemigo. Toma esta armadura de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra mí? Todas las cosas ayudan para bien, porque fuimos llamados, predestinados, justificados, glorificados por aquel que nos amó. Hay gente que piensa, pero Señor, mi vida no corresponde muchas veces. Señor, yo sé que como tú me vas a oír, si yo caigo 1001 veces. Yo sé de alguien que habla así a veces y dice: Gema, yo soy un pecador. Pero ¿sabes qué? No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Tu vida, el amor de Dios no está marcado por tus caídas. Cuando Dios te ve,
te está viendo a través de la imagen de su Hijo Jesucristo. Toda la raza humana cae en pecado. Todos desagradamos a Dios, todos ofendemos a Dios, todos caemos, si no es de una forma, es de otra. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Ya te ama. Y ya te amó hasta el punto de entregar la vida de su Hijo Jesucristo. Todos aquellos que le recibieron y a los que han creído en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Primer punto de la oración efectiva, saber que eres hijo de Dios. Eso es lo importante. No por las veces que tú caigas, Señor, otra vez. El ladrón de la cruz, en el último momento, cuando vio a Jesús y vio que Él era el santo, el verdadero, Señor, he aquí yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni le dio tiempo a hacer obras buenas, ni le dio tiempo a ser piadoso, pero creyó y por su fe fue justificado, iglesia. Esa oración eficaz tiene ruta segura. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo creado, nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuántas veces no hemos predicado en la iglesia que necesitamos tener un corazón de eternidad? Que mi mirada no puede estar aquí en las cosas de la tierra, que tengo que tener un sentido de eternidad, porque mi paso aquí en la tierra no es más que un paso. Es como la hierba del campo, como la flor de la hierba, que viene el viento, se seca, desaparece y ya no hubo más. ¿Qué quedará memoria de mí? Solamente quedará memoria de una vida que creyó a Jesucristo y que arriba en los cielos estaremos con Él. Mi vida tiene sentido por la eternidad que Él me ha dado. Eso es lo más importante. Hágase su voluntad. Dios tiene el control de todo. Y el último punto, y el más importante, la oración efectiva conduce a una vida de paz. La oración eficaz conduce a una vida de paz. Lo normal es la paz de Dios. Uno puede tener tiempos y momentos de ansiedad, de incertidumbre, de nerviosismo, pero eso tiene que ser puntual. La norma en la vida de un cristiano tiene que ser la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz que sobrepasa a mi entendimiento, porque he entrado en esa voluntad perfecta de Dios, porque estoy orando y clamando y una oración efectiva va a traer paz. Aquello fue un momento puntual, pero transcurrido ese momento y ese tiempo, la paz vuelve a la vida y el corazón. Me preocupa que los estados de ansiedad en un cristiano sean la norma y no la excepción, porque algo no está funcionando, algo no está bien. Porque la tónica y la normalidad es que la paz de Dios sea quien esté tomando lugar en mi vida, en mi cuerpo y en mi alma. Muchas enfermedades, iglesia, son psicosomáticas. Por cuanto hay una preocupación continua y constante, a veces el cuerpo salta en estados de ansiedad, en enfermedades, y tú y yo necesitamos entrar en esa paz y en ese sosiego. Jesús mismo lo dijo. No os afanéis por la vida. ¿Por qué comeréis? ¿Por qué? ¿Dónde dormiréis? ¿Qué vestiréis? Si Dios viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a vestir? ¿Cómo no va a saber la necesidad que tiene su iglesia? Baste cada día su propio mal.
No estéis como este mundo que vive agitado en el corazón. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Y los negocios, y el trabajo, y la vida. Presenta a Dios tu camino y Él enderezará tus veredas. Ahora no es tiempo de acumular ni pensamientos, ni angustias, ni incertidumbres. Es tiempo de ocuparse en presentar nuestras vidas delante de Dios. Porque el mismo Dios que te respaldó años atrás es el mismo Dios que seguirá respaldándote en tu día a día. Baste cada día su propio mal y su propio afán. No queramos saber lo que va a pasar ni de aquí ni siquiera la semana que viene. Y con la pandemia nos tenía que quedar muy claro, porque todo el mundo planeaba vacaciones, tal, y cuando viene la pandemia y todo el mundo en casa, dices, bueno, pues es que uno no sabe ni lo que ha de ser el día siguiente. ¿Por qué nos afanamos y nos preocupamos? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto otro? ¿Y qué va a pasar con estos pagos, con estos recibos y con estas deudas? Dios te dé trabajo, fortaleza y salud, y tu confianza está en Él. La oración efectiva es una oración que trae paz al corazón. Amén. Así que 5 puntos en esta tarde. La oración cristiana es la que todo hijo de Dios eleva a su Padre Celestial. Y esa oración efectiva me tiene que llevar acompañando con una vida piadosa que busca agradar a Dios. La oración efectiva es aquella que reconoce sus límites, que no lo sé todo, que desconozco lo que ha de ser de mi vida y a veces desconozco qué es mejor para mí. ¿Qué te gusta más? ¿El chocolate, la fresa, la nata? Pues mira, no lo sé, porque me gusta tanto todo el dulce que no te puedo decir qué quiero. Y esto son simplezas, cuánto no más en cosas más importantes de la vida, que cuando ores pongas a Dios en control. Él es soberano, Él gobierna, Él es rey, Él es Señor. Él conoció mi pasado, conoce mi presente y se sabe de memoria mi futuro. Así que pon a Dios en control de todo. La oración efectiva tiene una ruta segura. Ni la muerte, ni la vida, nada me va a poder separar del amor de Dios. Dios no me puede haber amado más. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si soy hijo de Dios, hija de Dios, voy a clamar a mi Señor y voy a pedir su perfecta voluntad. Porque si me deleito en Dios, me voy a deleitar en su presencia. Y Dios va a acomodar su perfecta voluntad en mi corazón. Dios no es una lámpara de Aladino, donde uno frota y pide deseos. Dios es el que gobierna y el que hace su perfecta voluntad. La oración es un manual y un instrumento espiritual para el creyente. Amén. Pero no sirve para torcerle el brazo a Dios. No le podemos convencer a Dios a través de nuestras oraciones. No podemos decirle a Dios que haga lo que en su soberana voluntad no tiene preparado para mi vida, pero sí Dios traerá su provisión perfecta, porque Dios me ama. Amén. Dios te ama y Dios ama a su iglesia. Vamos a ponernos en pie.